Buenas noches a todos los seguidores de la página de Facebook. Como lo prometido es deuda, en el día de hoy vamos a estar hablando de la pérdida de capacidad laboral de un trabajador. ¿Qué derechos tiene ese trabajador cuando pierde su capacidad laboral? Entonces vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar que se conecten todos los seguidores. Así que ya sabe, en el día de hoy vamos a estar hablando de la pérdida de capacidad laboral. Así que comparta este en vivo con aquellas personas que usted cree que les pueda interesar. Pérdida de capacidad laboral del trabajador. Eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Si se está conectando y si es seguidor de la página LDC Abogados Especialistas, dígame de dónde me saluda, de dónde me sigue, dónde sigue la página. Entonces, vamos a hablar de la pérdida de capacidad laboral de un trabajador. Así que mande sus saludos, dígame si se escucha bien y en 5 minutos empezamos. Vaya preparando sus preguntas que tenga acerca de accidente laboral, accidente de trabajo, enfermedad de origen común, enfermedad de origen laboral. Entonces vaya preparando sus preguntas para que aquí les sea resuelta en este tiempo que estamos sacando para nuestros seguidores. Amén. Mi nombre es Leonardo Díaz Correa, yo soy abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, soy especialista en responsabilidad del Estado. Luis Fernando ya se acabó de conectar, saludos desde Viges Valle. Ese es el Valle del Cauca, Luis Fernando. Damos la bienvenida a Luis Fernando y bueno, vayan preparando todas sus preguntas, que sí, estamos aquí y estamos compartiendo estos espacios es para que compartamos el conocimiento que hemos adquirido con base a la experiencia, pero también para que ustedes como trabajadores sepan a qué derechos tienen cuando se accidentan en el trabajo, qué derechos tienen cuando tienen o sufren una enfermedad de origen laboral, una enfermedad de origen común, un accidente de origen común o un accidente de origen laboral. ¿Cuál es ese procedimiento, ese andamiaje de todo el procedimiento de calificación, del procedimiento de rehabilitación de toda su capacidad laboral, del procedimiento de indemnización, del procedimiento de pensión? O sea, es un sinnúmero, una serie de procesos que el trabajador Valle del Cauca. Bueno, Luis Fernando, muchos saludos. Entonces, la invitación es para que comparta este en vivo para que más trabajadores sepamos a qué derechos tenemos cuando nos accidentamos en el trabajo. Porque estas ARL, estas entidades, tanto el Fondo de Pensión, las ARL, las GPS, todas estas entidades se aprovechan que el trabajador no tiene mucho conocimiento sobre este proceso, porque todos los días no nos accidentamos, gracias a Dios, y tampoco nos enfermamos. Entonces, estas entidades se aprovechan del desconocimiento del trabajador para abusar de ello. Entonces, estos espacios es para eso, para que aclaremos dudas, para que si usted se ha accidentado, si usted se ha enfermado de origen común o de origen laboral, si ha sufrido un accidente de origen común o de origen laboral, y esto lo vamos a explicar más adelante, dígame sus preguntas ahí en los comentarios, que acá vamos a tratar de resolverlas. No me las sé todas,
Aquí estamos en un aprendizaje recíproco. Ustedes aprenden de mí y yo aprendo de ustedes. Entonces, vamos a empezar con la ayuda de Dios. Estamos ubicados en la ciudad de Cartagena. Gracias a Dios manejamos todo este tema de derecho laboral, todo este tema de cuando despiden a un trabajador, qué derechos tiene ese trabajador cuando lo despiden, todo el tema de incapacidades, todo el tema del procedimiento de calificación, todo el tema de prescripción de multas, de tránsito, prescripción de caducidad de comparendos, todos esos temas aquí en LDC los manejamos. Entonces, aproveche que es una asesoría gratuita en este día de hoy, bueno, prácticamente en todos los días, pero este es el tiempo que puede tener contacto conmigo aquí, yo puedo tener contacto con ustedes directo aquí, para resolver todas las preguntas que ustedes tengan. Todas. No me las sé todas, como les dije, pero trataré de resolver todas las preguntas que ustedes tengan acerca de derecho laboral, pensión por invalidez, pensión de origen común, pensión de sobreviviente. O sea, hay un sinnúmero de derechos que el trabajador, que la persona, que el afiliado tiene y que no sabe. Entonces, por ese desconocimiento es que estas entidades abusan del trabajador. Entonces, comparte este en vivo y empezamos en breves minutos. Vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es la pérdida de capacidad laboral. Saludamos a Elizabeth. Elizabeth, comparte este en vivo en todos los grupos de Facebook que tenga. Bueno, vamos a empezar. A veces nos confundimos y pensamos que todo es accidente de trabajo. Por ejemplo, a mí me han dicho, los clientes míos me han dicho, doctor, si yo voy en mi moto, en mi vehículo, yo voy directo al trabajo, o sea, voy rumbo a mi trabajo y me accidento en la moto, eso es un accidente de trabajo. Y con base a la norma, con base a la ley 1562 del 2012, eso no es accidente de trabajo. Si yo voy en mi vehículo, en mi moto, eso no se considera accidente de trabajo. ¿Y por qué es tan importante definir qué es accidente de trabajo y qué no es accidente de trabajo? Porque definiendo qué es accidente de trabajo y qué no es accidente de trabajo, también definimos y catalogamos a quién vamos a dirigir nuestras peticiones, a quién nos tiene que reclamar, quién nos tiene que responder por ese accidente de trabajo. Por todas esas prestaciones de tipo económico, de tipo asistencial, de tipo quirúrgico, las prestaciones de tipo médico. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Vamos a definir primero qué es un accidente de trabajo. Aquí la norma dice: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo. Es algo repentino, algo que sobrevino, algo que usted no se lo esperaba. Y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o una muerte. Este es el primer concepto de qué es un accidente de trabajo. Es algo repentino que sobreviene por causa de su trabajo, por causa de sus funciones en la empresa. Aquí Luis Fernando nos está preguntando, así como yo voy explicando todo el procedimiento de pérdida de capacidad laboral, así mismo voy contestando todas las preguntas que me vayan haciendo. Luis Fernando dice: tengo una consulta, sufrí un accidente laboral, lo calificó la ARL con 0%, tras hacer reclamaciones logra que la ARL lo envíe a Junta Regional de Calificación, quien lo califica con 12.78. La ARL interpone recurso y es negado por la Junta Regional y ratifica la calificación. Entonces la ARL interpone recurso y es negado por la Junta Regional y ratifica la calificación. Pregunta: ¿cuál es el mecanismo el que se debe utilizar para hacer el cobro IPP? Pues la ARL quiere desconocer la calificación emitida y aduce que hay que esperar que esté en firme la evaluación. Bueno, eso lo vamos a contestar, Luis Fernando,
quédate ahí hasta el final, que eso lo vamos a contestar apenas que definamos qué es un accidente de trabajo. Voy a explicar todo el andamiaje de la Junta Regional, los recursos, qué se puede interponer, cuánto tiempo tengo para interponer. Entonces, en la segunda definición de qué es un accidente de trabajo dice, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad. Por ejemplo, Luis Fernando se va a Barranquilla, se va a otra ciudad. Luis Alberto, bendiciones, mi hermano. Luis Fernando se va a otra ciudad a realizar una labor, pero con orden de su empresa. Luis Fernando, vaya a soldarme allá en Barranquilla. Y Luis Fernando le pasa algo en esa labor. No está dentro de la empresa física, pero está allá en Barranquilla en una sede por orden de la empresa. A Luis Fernando le pasa algo allá fuera de la empresa y eso se considera accidente de trabajo, porque la norma lo dice. La tercera definición de qué es un accidente de trabajo dice, igualmente se considera accidente de trabajo aquel que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su casa a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre la empresa. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, trabajadores y seguidores de la página. Aquí es que quiero enfocarme. O sea, la persona que va en su moto propia, la persona que va en su vehículo propio, va directo al trabajo y se accidenta, no es considerado eso accidente de trabajo. Es un accidente de origen común, ¿sí? Pero, ¿qué se puede considerar accidente de trabajo? Si la empresa manda ese vehículo, porque hay algunas empresas que tienen la costumbre de mandar un transporte, ¿sí? Algunas empresas acá en Cartagena, en la zona industrial de Mamonal, tienen de costumbre eso, que esas empresas tienen sus vehículos propios que van a la casa o van a algún sitio a recoger a los trabajadores. Si ese vehículo de la empresa sufre un accidente en el traslado hacia la empresa, eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la empresa suministró el vehículo. La empresa suministró el vehículo, pero si yo voy solo en mi moto particular, en mi moto propia, o en mi vehículo, en mi carro, y me accidento, no se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque eso no es de la empresa. Mi moto o mi vehículo no es de la empresa. Cuando la empresa suministra el vehículo, ahí se considera accidente de trabajo. Entonces, mire lo importante que es definir qué es un accidente de trabajo. Porque definiendo qué es un accidente de trabajo en Colombia, podemos enseguida dirigirnos a la ARL, a la Administradora de Riesgos Laborales, que es la entidad que está llamada a responder por todas las prestaciones de tipo asistencial y las prestaciones de tipo económico de ese trabajador que está afiliado a esa ARL. Y aquí las más conocidas en Colombia está la ARL Alza Colpatria, está la ARL Suramericana, Seguros del Estado, está la ARL La Equidad, está la ARL Positiva. Estas son las 4 que yo conozco, estas son las 4 que yo cada rato paso haciendo trámites de calificación, de pérdida de capacidad laboral con estas 4. Si ustedes conocen otras más, pues díganmelo en los comentarios. Luis Fernando, tu pregunta la vamos a contestar, ¿oíste? No te vayas, que la vamos a contestar. Bueno, ¿qué se considera accidente de trabajo? Dicen, también se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre de permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Los sindicatos cuando están haciendo su función de sindicato y se accidentan, eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Porque están haciendo la función de sindicato para la empresa. Otra forma que se considera accidente de trabajo dice, de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas, culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa,
usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales. Por ejemplo, las empresas tienen de costumbre armar campeonatos de fútbol, ¿sí? Campeonatos de fútbol, dígalo bien, trabajador. Y usted está en representación de su empresa, por ejemplo, de Ecopetrol. Usted es el defensa de Ecopetrol del campeonato de fútbol. Y usted se accidenta, o sea, usted sufre un accidente, un esguince, una muñeca en ese campeonato de fútbol, eso se considera accidente de trabajo. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que usted está jugando para la empresa, para Ecopetrol, aunque no esté físicamente en la empresa. Entonces, mire, señores y señoritas, lo importante que es definir qué es un accidente de trabajo y qué no es un accidente de trabajo. Entonces, si usted está jugando en la cancha de su barrio, si usted está jugando en un estadio, pero no está con órdenes del empleador, no está representando a la empresa, eso no se considera accidente de trabajo. Entonces, quiero que sepamos lo importante de qué es un accidente de trabajo y qué no es un accidente de trabajo. Entonces, cuando usted se accidenta en su trabajo, y aquí está lo verdaderamente interesante, lo que yo les quiero compartir, ¿qué derechos tiene ese trabajador cuando se accidenta en su empresa, cuando sufre un accidente laboral? ¿Qué derechos tiene? Bueno, ¿y cuál es la diferencia de un accidente común, de origen común, y un accidente de origen laboral? Le voy a poner un ejemplo. Yo, por ejemplo, voy bajando las escaleras para irme a mi trabajo y piso mal y me caigo en las escaleras. Yo ahí sufrí un accidente de origen común, aunque iba para mi trabajo, pero no llegué a mi trabajo, no estaba en el sitio físico de mi trabajo, estaba apenas yendo a mi trabajo. Ahí eso es un accidente de origen común. ¿Y a quién le corresponde todas las prestaciones de tipo médico y las prestaciones de tipo económico del pago de las incapacidades? A la EPS. A ella es la que le corresponde. El día 1 y el día 2 le toca al empleador, a la empresa, pero del día 2 al día 180 le toca a la EPS. Pagar todas las incapacidades, toda la calificación, todo eso le toca a la EPS. ¿Qué pasa si yo estoy allá en la empresa ya como tal? Por ejemplo, yo tengo un cliente, se llama Carlos, que él sufrió un accidente de trabajo. El hombre es soldador, empezó a laborar el 5 de febrero del 2021 y no duró 3, 4 días cuando sufrió un accidente de trabajo. El hombre no tenía gafas, no tenía EPP, ¿sí? No se le había suministrado los elementos de protección personal del trabajador. Entonces ahí ya hay una negligencia por parte de la empresa y por parte de la ARL. ¿Por qué? Porque es que la ARL tiene que supervisar que la empresa le está dando todos los elementos de protección personal a los trabajadores, porque es que quien va a responder en un accidente de trabajo o en una futura pensión de origen laboral es la ARL. Entonces a Carlos no le dieron EPP. Carlos, ¿qué pasó? Estaba soldando y se le metió una astilla en el ojo. Si hubiera tenido sus gafas, eso pega en el vidrio, pero como no tenía sus gafas, se le metió una astilla en el ojo. Carlos perdió la visión del ojo, ya está casi perdiendo totalmente esa visión y dicen los médicos, el médico tratante dice que eso no es recuperable. O sea, ahí Carlos sufrió un accidente de origen laboral, Entonces, ¿cuáles son los derechos de ese trabajador, ¿sí?, que ha sufrido un accidente de origen laboral? O sea, ¿cuáles son los derechos de Carlos con la ARL para reclamarle? Número 1, eso lo encontramos en el artículo 5 de la ley del decreto 1295 del 94, dice las prestaciones de tipo asistenciales. Un trabajador cuando se accidenta en su trabajo tiene dos tipos de prestaciones.
Número 1, la prestación de tipo asistencial. ¿Y qué es la prestación de tipo asistencial? Dice, todo trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional tendrá derecho, según sea el caso, número 1, ese trabajador tiene derecho a la asistencia médica. Apenas que se accidenta en el trabajo, tiene derecho ese trabajador por cuenta propia ir a la EPS, ir a la IPS, a cualquier entidad que preste los servicios de salud para que lo atiendan. Independientemente si el accidente es de origen laboral, usted puede ir a su EPS para que lo atiendan. Entonces, ese es el primer derecho que tiene un trabajador que se ha accidentado laboralmente. Número 1, tiene derecho a la prestación a la asistencia quirúrgica. Si ese trabajador le es necesario realizarse una cirugía, tiene derecho a que se le realice esa cirugía para que restablezca su capacidad laboral. Número 3, tiene también derecho a la asistencia terapéutica. Por ejemplo, esos trabajadores, los trabajadores que se accidentan, tengo un cliente que tuvo un accidente aquí en la mano, se partió aquí el hueso de la mano, entonces a él le están haciendo terapia. Ese es el procedimiento de rehabilitación integral, porque un trabajador cuando ingresa a una empresa, entra un examen, le hacen un examen que se llama examen de ingreso ocupacional. Y ahí se mide, ahí se ve la capacidad laboral con la que entró el trabajador. Vamos a decir que entró con un 100% de capacidad laboral. Entonces, con base o a raíz de ese accidente, ese cliente mío se le disminuyó su capacidad laboral. Ya no tiene el 100% con el que entró a la empresa, sino que ya tiene mucho menos. Entonces, ese cliente que perdió su capacidad laboral, ¿sí? Perdió su capacidad laboral, ya no tiene el 100%, sino tiene menos. Ya él lo calificaron, ya la ARE lo calificó, le dio 12.80 y la Junta Regional le dio 20 puntos y algo. Entonces, ese trabajador ya perdió su capacidad laboral al 20%. Entonces, le hacen terapias, ¿para qué? Para que ese trabajador, sí, que ha sufrido un accidente de trabajo, recupere la movilidad o, en su defecto, logre otra vez restablecer su salud. Entonces, y aquí vamos, y lo más importante, también tiene derecho a la asistencia terapéutica y farmacéutica. Es decir, la ARL tiene que suministrarle todos los medicamentos a usted, trabajador, para que se restablezca su salud en su totalidad, en su integralidad. ¿Sí? Entonces, tiene derecho a los servicios de hospitalización, tiene derecho a los servicios odontológicos. Si con base o a raíz de ese accidente usted se dañó sus dientes, la ARL tiene el deber de asistirlo si hay que ponerle una muela, si hay que... Todo eso usted tiene derecho como trabajador aquí en Colombia. Entonces, mire lo importante de que sepamos a qué tenemos derecho cuando nos accidentamos o sufrimos una enfermedad de origen laboral. ¿A qué tenemos derecho y qué podemos exigirles a las ARL? Tiene derecho a las prótesis. Por ejemplo, a usted le amputaron una pierna, le amputaron un brazo. La ARL tiene el deber de darle esa prótesis a raíz o con base al contrato de alguna IPS, tiene el deber de darle esa prótesis porque ya usted ya la pagó. Entonces, mire lo importante que es. ¿Qué pasa? Que el cliente mío que se partió el brazo, él, con base a la Corte Suprema de Justicia, y aquí quiero que tengamos muy en claro esto, no todo accidente de origen laboral produce una incapacidad permanente, es decir, una indemnización, o no todo accidente produce una pensión de invalidez. Entonces, aquí vamos a tratar qué
¿cuáles son esos porcentajes de pérdida de capacidad laboral que producen una pensión de invalidez? ¿Y cuál es la importancia de saber cuándo es un accidente de origen común o de origen laboral? Porque la sencilla razón de uno diferenciar un accidente común y un accidente laboral, que en el accidente laboral te pagan una indemnización, que es una indemnización platica. En el accidente de origen laboral, por ejemplo, si usted perdió su capacidad laboral del 5% al 49.9%, usted le pagan una indemnización por esa pérdida, por ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Cosa muy diferente a los accidentes de origen común o a las enfermedades de origen común. Sí, eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si usted pierde su capacidad laboral al 20%, por ejemplo, yo que voy bajando de las escaleras y me caigo, voy rumbo a mi trabajo, sufrí un accidente de origen común y yo pierdo mi capacidad laboral al 20%. El fondo de pensiones o la EPS no me tiene a mí que, con base a la norma, con base a la actual norma que rige en Colombia, no le pagan a ese trabajador que sufrió un accidente de origen común una indemnización, se queda así, se queda con su 20% perdido. Entonces, lo importante de saber cuándo nos accidentamos de origen laboral, porque acá, en el accidente de origen laboral, nos pagan una indemnización por esa pérdida de capacidad laboral. Y si usted supera, óigalo bien, del 5 al 49.9%, usted le pagan una indemnización por esa pérdida de capacidad laboral cuando el accidente o la enfermedad es de origen laboral. Pero si usted supera, o sea, si usted tiene una pérdida de capacidad laboral del 50% o más, usted lo pensiona la ARL. Eso se llama una pensión por invalidez. Entonces, mire lo importante, porque uno piensa que ya cuando uno está pensionado por invalidez, pues ya uno se queda con esa pensión, y no es así. Porque si usted cumple los 62 años, ya la ARL lo pensiona. Pero si usted cumple los 62 años, que es la edad para pensionarse por vejez, y tiene las semanas, usted se va pensionado también por su fondo de pensiones. Es decir, el trabajador puede tener dos pensiones, tanto la pensión de invalidez como la pensión de vejez. Entonces, mire lo importante que es saber a qué derechos tenemos nosotros para reclamarle a las ARL. Entonces, otro tipo de prestación que tiene, la prestación de tipo económico. Como lo dije, cuando ese trabajador sufre un accidente de trabajo y lo incapacitan por 10, por 20, por 2 meses, por 4 meses, está incapacitado ese trabajador, la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales, tiene el deber de pagar a ese trabajador el 100% de las incapacidades. Cosa muy diferente que pasa en un accidente o enfermedad de origen común. Allá tienen que pagar esas incapacidades, con base a la norma, tienen que pagarla al 66.6%. O sea, no le pagan el 100% de su salario. Si usted se ganaba 2 millones de pesos y lo incapacitan por 2, 4, 5 meses, a usted le tienen que pagar esos mismos 2 millones de pesos. Ni un peso más ni un peso menos. La ARL también paga el aporte de pensión y el aporte de salud. ¿Qué hacen muchas empresas? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hacen muchas empresas? Las empresas a veces le mochan a ese trabajador y no le dan el salario o no le dan el pago total por incapacidades. Por ejemplo, a mí me corresponde, yo me ganaba 2 millones de pesos y yo me accidento en mi trabajo. Sufro un accidente laboral. ¿Qué pasa? Que esos 2 millones de pesos me los tienen que pagar en todas las incapacidades. Por ejemplo, si duro 2, 4, 6, 12 meses, me tienen que pagar el 100% de mi salario. ¿Qué hacen muchas empresas?
son 2 millones de pesos, le entregan 1.500.000 y tienen la excusa, no, que lo que queda es para el aporte de pensión y el aporte de salud, y eso es falso. Porque la ARL tiene el deber de pagar el aporte de pensión y el aporte de salud y también pagar las incapacidades. O sea, su salario es íntegro cuando usted se accidenta en el trabajo. Le tienen que pagar el 100% y la ARL también paga los aportes de salud y de pensión independientemente de su salario. Entonces, mire lo importante, que cuando usted le pasa algo así, usted tiene que comunicarse con la ARL y pedir la relación del pago de las incapacidades. Entonces la ARL a usted le manda la relación del pago de las incapacidades y usted tiene que reclamarle a su empresa. Yo me ganaba 2 millones de pesos, jefe, y usted me está dando 1.500.000. Entonces le exijo por favor que me pague los 2 millones de pesos que yo me ganaba. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando sufrimos un accidente de origen laboral, la ARL paga el 100% del salario. Ni un peso menos, ni un peso más. Entonces vayan haciendo, seguidores, vayan haciendo sus preguntas. Recordemos que este es un espacio para que interactuemos, para que despejamos dudas. Ustedes aprenden de mí, yo aprendo de ustedes. Hagan preguntas. El tema de hoy es la pérdida de capacidad laboral. ¿Cuáles son esos derechos que tiene ese trabajador colombiano cuando sufre un accidente de origen laboral? Entonces, ese es el tema de hoy. Pero si usted tiene preguntas de pensión de sobreviviente, se le murió su familiar, a veces desconocemos también eso. Cuando se muere un familiar y ese familiar estuvo cotizando en un tiempo, pensamos que eso se pierde. Y usted sabe que cuando se muere un familiar, cuando se muere una persona, esa viuda, sea una esposa, sea una compañera permanente, hijos menores de 25, tienen derecho a una pensión de sobreviviente. Y hay muchas pensiones de sobrevivientes que no se han reclamado. Y por eso es que en este tiempo nos estamos levantando abogados como yo, con sentido social, de despertar a la comunidad, despertar a los colombianos, que todas esas entidades, todos esos fondos de pensión, tanto Porvenir, Protección, Colfondo, All Mutual, todos esos fondos a veces niegan muchas veces la pensión. O sea, se muere ese familiar, se muere ese esposo, esa esposa se muere y como no cumplió las 50 semanas en los 3 últimos años anteriores a la muerte, no le dan la pensión. Y lo que no saben esos familiares es que se pueden recuperar esas 50 semanas, porque muchas veces es que esos fondos les roban las semanas para no pensionar a esa viuda, para no pensionar a esos hijos. Entonces, mire lo importante que son estos espacios para que nosotros resolvamos dudas. Mira, yo he tenido sin número de casos a clientes que le han negado la pensión porque le faltaba una semana. Le faltaban 2 semanas, le faltaban 3 semanas, 4 semanas, 3 días, 4 días y le niegan la pensión. Entonces llegan aquí a LDC Abogados Especialistas, nosotros les recuperamos esas semanas porque es que a veces no son los fondos de pensiones, como a veces sí, pero a veces son las empresas donde trabajó ese trabajador que no le cotizó a tiempo. Entonces hacemos un sinnúmero de peticiones para que le cotice, para ver de qué tiempo a qué tiempo trabajó ese trabajador y ahí logramos pensionar a la viuda, a la compañera permanente, a los hijos menores de 25, a los papás. Entonces mire lo importante que es esto. Emilena Ochoa, Emilena, bendiciones. Emilena está preguntando, mi nombre, es Edgar. Mi nombre es Edgar Acosta. Tengo un caso donde me dan un dictamen de enfermedad laboral. ¿Qué tengo que hacer? Ok, espérate ahí. Tengo un caso donde me dan un dictamen de enfermedad laboral. ¿Qué tengo que hacer? Mira, bueno, esto es lo importante de saber qué hay en un dictamen de calificación. Cuando usted sufre, y esto va para ambos, cuando usted sufre un accidente de origen común, que yo voy bajando de la escalera y me accidento,
o un accidente de origen laboral, estoy soldando y me cae una astilla en el ojo, en los dos, en la calificación le tienen que calificar 3 puntos. Número 1, el origen de la enfermedad o el origen del accidente. Estoy en mi empresa, estoy trabajando y me molesta el ojo, me cae una astilla en el ojo. El origen es laboral. Ese es lo primero que se califica. Entonces, eso es lo que usted tiene que estar pendiente cuando está en un proceso de calificación. El origen, que determinen el origen. Si fue en la empresa, si fue por órdenes de la empresa, del empleador, si fue en el vehículo de la empresa, eso es accidente de trabajo. Aunque le quieran decir que eso es accidente común, usted tiene que luchar para que eso lo califiquen como accidente de trabajo. Número 2, se califica la fecha de estructuración de ese accidente de trabajo. Bueno, ¿y por qué es tan importante saber la fecha de estructuración o qué es la fecha de estructuración, doctor Leo? Bueno, la fecha de estructuración es el momento exacto donde usted tuvo ese accidente de trabajo, donde usted perdió esa capacidad laboral. Ese es el momento exacto donde a usted le ocurrió el evento inesperado de accidente de trabajo. ¿Y por qué es importante eso? Porque es que si a usted lo pensionan por invalidez, es importante que usted haya cotizado 50 semanas en los 3 últimos años a la invalidez. Mira lo importante. O si usted se muere, la viuda tiene que reclamar la pensión de sobreviviente. Y para reclamar la pensión de sobreviviente, tienen que reunirse también 50 semanas en los 3 últimos años a la invalidez. A la muerte. Entonces, mire lo importante. Entonces, ¿qué se califica? ¿Qué otra cosa se califica en un proceso de calificación? El porcentaje de pérdida de capacidad laboral. El porcentaje de PCL. Y aquí yo me quiero detener porque aquí es que nos meten los goles las ARL. Aquí hay muchos trabajadores que han llegado a mí y que solo le califican la enfermedad, el origen, y le califican la fecha de estructuración, pero jamás le calificaron el porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Tengo bastantes clientes así. Entonces, lo importante de saber, hombre, estoy en un proceso de calificación y qué es lo que tengo que estar pendiente que me califiquen. Tengo que estar pendiente que me califiquen el origen como laboral. Tengo que estar pendiente que me pongan la fecha de estructuración laboral, la fecha de estructuración, el día en que yo me accidenté. Y también, y lo más importante, número 3, tengo que estar pendiente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que yo como trabajador me ocasioné o se ocasionó con base a ese accidente de trabajo. ¿Sí? Entonces, mire lo importante que es estar pendiente del porcentaje de PCL. Porque sabiendo el porcentaje de PCL, hombre, si usted no lo llegan a pensionar por invalidez, o sea, no tiene el 50%, porque es que para llegar al 50% de pérdida de capacidad laboral, uno piensa que es algo sencillo y no es así. Entonces, ¿por qué enfermedades o qué accidentes dan el 50%? Por ejemplo, que le amputen una pierna. Por ejemplo, que le amputen un brazo. Por ejemplo, que pierda un ojo de pronto. Que, no sé, que quede inválido, que quede paralítico. Eso sí da el 50%. Pero, por ejemplo, que se moche. Yo tengo otro cliente que también es un carnicero que se mochó el dedo, el índice. Sí, entonces ese amigo no va a tener el 50% de pérdida de capacidad laboral. Él todavía no lo han calificado, está en proceso con SURA, ¿sí?, de calificación, pero a él muy seguramente no le dan el 50%. De pronto le dan el 10%, de pronto le dan el 20%. Entonces, para eso estamos nosotros. Para vigilar que a él lo califiquen bien,
que le califiquen el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y que lo indemnicen. Entonces, lo importante, usted trabajador que ha sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad de origen laboral, lo importante de que califiquen el porcentaje de PCL, sí, el porcentaje de PCL. Entonces, aquí vamos a contestar las preguntas de Edgar y de Luis Fernando. Vamos primero con Luis Fernando, dice: vaya preguntando, porque esta es la oportunidad, seguidores, para que usted haga sus preguntas gratuitas, porque lo que hemos recibido de gracia tenemos que darlo de gracia, ¿sí? Entonces, mi nombre es Leonardo Díaz. Para los que no me conozcan, que son parte de la página, mi nombre es Leonardo Díaz, soy cristiano evangélico, tengo 32 años, especialista en derecho laboral, seguridad social, manejo todo este tema de pensión de invalidez, el proceso de calificación. Ya tengo bastantes años de experiencia en esto, sé los pros, sé los contras, sé las jugadas de la ARL para no calificar el porcentaje. O sea, todo eso lo hemos aprendido con la práctica y gracias a Dios. Entonces, como nosotros hemos recibido eso de gracia, tenemos que darlo de gracia. Porque es que el conocimiento es para eso. Mi abuela dijo un día, dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, en este tiempo estamos asesorando a un sinnúmero de colombianos que, pues, con la grave situación que estamos pasando, no tienen para pagar una consulta a un abogado. Y por eso de pronto muchos colegas míos no gustan de mí, porque yo doy las consultas gratuitas. Pero es que yo no puedo cobrar si el conocimiento yo le he adquirido es de gracia. O sea, todo este conocimiento sí me tocó estudiar, pero más que todo he adquirido el conocimiento que tengo ahora es con base a la experiencia, con base a los casos que ustedes me dan. Entonces yo no puedo estar cobrando eso porque yo sé la situación de cada uno. Entonces por eso es que hay muchos abusos en esos fondos de pensión, en esas ARL, porque el cliente, el afiliado no sabe qué derechos tiene que reclamar. Y como no sabe qué derechos tiene que reclamar, ellos abusan por eso. Y por eso no pensionan a la gente, no le califican el porcentaje de PCL, no lo indemnizan. O sea, juegan con el trabajador. Entonces lo importante de que estos en vivo, usted esté pendiente a qué derechos puedo yo reclamar cuando me accidento en el trabajo. Entonces vamos a responder la primera pregunta. Luis Fernando dice: tengo una consulta. Un amigo sufrió un accidente laboral, ok. Lo calificó la ARL. La ARL es la primera instancia, señores. Cuando sufre un accidente de trabajo, y esta es otra cosa, no todo accidente de trabajo o enfermedad laboral deja una secuela de carácter permanente. Porque a veces pensamos: hombre, me accidenté en el trabajo, ya me tienen que pagar. O me accidenté en el trabajo, ya me tienen que pensionar. Y no es así. No todo accidente deja una indemnización o una pensión de invalidez. ¿Qué accidente o qué enfermedad de origen común, de origen laboral, produce una indemnización? Los accidentes o enfermedades que produzcan una secuela de carácter permanente. Barájamela más despacio, Leo. ¿Qué es eso? Por ejemplo, el cliente mío, el carnicero que se voló el dedo. Él se voló el dedo aquí, todo este dedo se lo voló. Entonces, a él le va a quedar una secuela de carácter permanente. ¿Por qué? Porque es que él no se puede poner el dedo nuevamente, ya él se lo voló. De pronto se puede poner una prótesis, no sé si existen prótesis de dedo, no sé. Pero ya él me dice que él no puede agarrar bien. ¿Por qué? Porque le hace falta su dedo. A él se le produjo una secuela de carácter permanente. Tengo otro cliente que también es carnicero, que se rajó aquí con una sierra. Pero en el proceso de rehabilitación, el proceso de terapia, el proceso quirúrgico, el hombre otra vez recuperó la movilidad de su dedo, ya le cicatrizó, ya está bien.
Entonces, lamentablemente para él no hay indemnización. ¿Por qué? Porque no hay una secuela, una consecuencia de ese accidente. Ya él está bien, ya él puede mover sus dedos y todo. Entonces, mire lo importante de que no todo accidente produce una indemnización o no todo accidente produce una pensión por invalidez. Entonces, vamos a regresar a la pregunta de Luis Fernando. Dice, lo calificó la ARL con el 0%. Cuando la ARL califica, y esto es algo muy importante que tengamos en cuenta también, la ARL, óigalo bien, nunca de los nunca le va a calificar un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque es a ella la que le toca pagar, la que le toca bajarse del bus, la que le toca desembolsillar el dinero. Entonces, imagínese usted que le toque pagar a un trabajador. Usted nunca lo va a calificar con el 50%, jamás, porque le toca pagar una pensión de invalidez. Si usted es una persona honesta, claro que sí lo califica, pero ¿qué son estas ARL? Alza Colpatria, Seguro Suramericana, La Equidad, Positiva, todas estas ARL no califican el 50%, jamás lo he visto. Jamás, si usted lo ha visto, dígamelo ahí en los comentarios, pero ningún cliente que yo he tenido lo han calificado el 50%. Ninguno. Siempre lo califica el 50% en la Junta Regional o la Junta Nacional, es que lo pensiona por invalidez. Pero la ARL jamás. Entonces aquí a Luis Fernando, al amigo de Luis Fernando le dieron el 0% la ARL. Óigalo bien. Tras hacer reclamaciones, o sea, cuando a mí me califican y me dicen, hombre, ese accidente es de origen laboral, pero produce el 0%. ¿Qué derechos tengo yo para seguir, para que me califiquen en segunda instancia? Cuando usted lo califican y la ARL le dice, tiene el 0% de pérdida de capacidad laboral, usted no se puede quedar quieto, señor y señorita, no nos podemos quedar quietos. ¿Qué derechos tenemos? La norma dice que hay 10 días hábiles después de la notificación del dictamen de calificación para interponer un recurso de inconformidad. ¿Qué es recurso de inconformidad? En un derecho de petición sencillo, yo, fulanito de tal, no estoy de acuerdo con ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral que me dieron. Así que yo exijo, por favor, y solicito respetuosamente que el expediente mío lo manden a la Junta Regional, que es la segunda instancia de calificación, para que me califique las patologías que ahora sufro. Entonces, el deber de la ARL, cuando usted interpone ese recurso y lo manda al correo de la ARL, es mandarlo a la Junta Regional. Y es la Junta Regional la que lo tiene que calificar ahora. Es una instancia muy independientemente de la ARL. Entonces, ¿qué hizo la Junta aquí en el caso de Luis Fernando? Dice, quien lo calificó la Junta Regional, el 12.78%. ¿Cuánto es el 12.78%? Acá tenemos la tabla de indemnización. Son 5.500.000 pesos en la actualidad. El 12% son 5 millones. Entonces, mire bien, lo calificó con el 12.78%, o sea, le van a dar 5.500.000 al amigo de Luis Fernando. Entonces, ¿qué hizo la ARL? Y esto es muy importante, la ARL interpone recurso y es negado por la Junta Regional y ratifica la calificación. Correcto, yo, Junta Regional, califiqué a 12.78 al amigo de Luis Fernando. ¿Qué hizo la ARL? Porque esto también tenemos que tenerlo claro. Puede interponer recursos tanto usted como afectado o beneficiado, pero también la ARL también puede interponer recursos porque eso no le conviene a ella. Ella tiene que desembolsillarse 5.500.000 con ese porcentaje de PCL que le dio la Junta Regional a usted. Entonces la ARL interpone recursos para que la Junta Nacional califique de nuevo. Pero ¿qué pasa? Que esa es una moneda de doble cara. Porque interponiendo ese recurso,
de inconformidad o recurso de apelación, la Junta Nacional le puede subir ese porcentaje al amigo de Luis Fernando, incluso pensionarlo, pero también le puede bajar. Entonces es una moneda de doble cara. Entonces vamos a seguir. Dice, la ARL interpone el recurso y es negado. Ah, ok. O sea, no le admitieron el recurso, sino se lo negaron por la Junta Regional y ratifica la calificación. Correcto. Muy seguramente la ARL dejó pasar los 10 días hábiles que tienes para interponer ese recurso. Entonces, mire lo importante de los tiempos. Porque a veces pensamos de que cuando mandan esa calificación, uno tiene 1, 2, 3, 4, 5 meses, los meses que uno quiera para interponer ese recurso, y eso es falso. Porque los recursos son preclusivos, precluyen. Entonces, la norma que dice que hay 10 días, señores, para interponer ese recurso. Entonces, mis amigos, quiero que le presten mucha atención porque es que están en juego su salud, están en juego su capacidad laboral. Posiblemente ya usted no vuelva a recuperar esa capacidad laboral que perdió. Entonces, lo importante es que prestamos mucha atención a estos en vivo. Hombre, a usted lo califica la ARL y le tienen que notificar ese dictamen. Usted tiene 10 días hábiles después que le notifican ese dictamen para interponer ese recurso para que la Junta Regional lo califique. Entonces, la ARL aquí interpuso el recurso, pero muy seguramente lo interpuso a los 20 días, a los 11 días, a los 12 días y se lo negaron. Entonces dice, pregunta, aquí está la pregunta de Luis Fernando, dice, ¿cuál es el mecanismo que se debe utilizar para hacer el cobro de indemnización de incapacidad permanente de IPP? Pues la ARL quiere conocer la calificación emitida y aduce que hay que esperar que esté en firme la evaluación. Bueno, Luis Fernando y todos los seguidores aquí, la Junta Regional ya dio el porcentaje, que es el 12.78%. En la actualidad serían 5 millones, casi 6 millones de pesos. 6 milloncitos de pesos que tienen que desembolsillar la ARL a usted, al amigo de Luis Fernando, por esa pérdida de capacidad laboral que calificó la Junta Regional. Porque recordemos que la ARL dio 0%. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer un derecho de petición. A usted lo tienen que notificar, el dictamen de la Junta Regional le tiene que llegar al correo que dio en la Junta Regional, en el consentimiento informado. Ahí lo notifican del dictamen y ahí va a decir Luis Fernando perdió el 12.78% de pérdida de capacidad laboral. O sea, hay un dictamen en firme. Cuando le llega ese dictamen a usted, usted hace un derecho de petición. No necesita abogado. Usted mismo puede hacer un derecho de petición, pero tiene que hacerlo estructurado, sencillo, sin tanta norma. Derecho de petición dice, señor ARL, señores ARL, con base en el dictamen que emitió la Junta Regional y me calificaron, y perdí mi pérdida de capacidad laboral al 12.78, solicito el pago de la indemnización por esta pérdida de capacidad laboral. Usted se la envía a la ARL. Entonces la ARL tiene 30 días para responder ese derecho de petición hábil, 30 días hábiles. Entonces, ¿qué pasa? José Casiani, bendiciones, mi hermano. David, un saludo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa ARL? Responderle a usted que le va a pagar esa calificación, esa indemnización. Si a usted no le responden esa petición, usted tiene derecho a interponer una tutela. ¿Por qué, doctor Leo? Porque hay que interponer una tutela. Porque es que el derecho de petición es un derecho fundamental. Entonces, los derechos fundamentales se protegen con la acción de tutela. Y también es un arma de doble filo en el sentido de que, como a usted lo van a ignorar en el derecho de petición y no le van a prestar la atención que se necesita para que le paguen esa indemnización, usted va a donde un juez de la República y dice, yo interpuse un derecho de petición solicitando la indemnización de mi pérdida de capacidad laboral y la ARL no me respondió ese derecho de petición.
Entonces usted alega que le protejan el derecho de petición, o sea, la ARL está obligada a contestarle a usted ese derecho de petición. Y también alega el mínimo vital. O sea, son dos derechos que están en juego ahí. Entonces, mire el andamiaje del procedimiento tan interesante para que la indemnización llegue a esa persona. Porque a veces pensamos que la última palabra la tiene la ARL. Y así como dice Luis Fernando, dice, la ARL quiere desconocer la calificación emitida y aduce que hay que esperar que esté en firme la evaluación. Está en firme la evaluación cuando le notifican el dictamen a usted. Entonces, cuando ya está notificado el dictamen, ya la ARL no tiene excusa para pagar la indemnización por PCL. Tiene que pagársela a usted, pero usted tiene que hacer un derecho de petición anexando la calificación de la Junta Regional Luis Fernando para reclamar esa indemnización y anexando la cuenta bancaria. Sí, porque estos señores a veces nos complicamos mucho y esto es fácil, solo hay que saberlo hacer. El derecho de petición lo hace, anexa la calificación de la Junta Regional Luis Fernando y también anexa la cuenta de ahorros que usted tenga para que le llegue esa indemnización por PCL. Entonces, vamos a responder la segunda pregunta. Dice Edgar, aquí está Edgar. Dice, mi nombre es Edgar Acosta, tengo un caso donde me dan un dictamen de enfermedad laboral que tengo que hacer. Bueno, como ya lo explicamos, Edgar, ahí tienes que estar pendiente. Si fue un accidente de origen común o de origen laboral, tienes que estar pendiente a que te califiquen el origen primero. Número 2, que te califiquen el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, que es lo más importante. Esta es lo más importante, la pérdida de capacidad laboral, el porcentaje de PCL. Porque como lo habíamos dicho, el trabajador ingresa a la empresa con el 100% de capacidad laboral. Ese es un examen de ingreso ocupacional. También le hacen exámenes de ingresos periódicos, o sea, cuando está vigente la relación laboral. Pero cuando termina también esa relación laboral, también le hacen un examen ocupacional de egreso. Entonces, ese trabajador que perdió su capacidad laboral tiene un porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Y eso es lo más importante, mis amigos y mis amigas, estar pendiente a ese porcentaje de PCL, o sea, que lo califiquen. Y eso nosotros lo hacemos es cuando la ARL califica, uno interpone un recurso y en el recurso es un derecho de petición normal. ¿Qué se pone en ese recurso? Se pone, señores ARL, no estoy de acuerdo con ese porcentaje de PCL o con esa enfermedad o con esa fecha de estructuración porque no se me calificó el porcentaje de pérdida de capacidad laboral o se me calificó muy bajito. Así que exijo muy respetuosamente que ese expediente lo manden a la Junta Regional para que me califique la Junta Regional. Entonces, la salvación de uno es que la Junta Regional califique eso o la Junta Nacional, que son entidades totalmente independientes a las ARL. Y esas entidades tienen que actuar en derecho, señores. ¿Por qué? Porque está el Ministerio de Trabajo que los vigila, que los sanciona. Entonces, si usted tiene una patología que la tienen que calificar, hombre, el hombre tiene esto, esto y esto, y usted lo demuestra con base a exámenes, a historia clínica, ellos tienen que calificar con base a derecho. Si usted perdió el 20%, le tienen que dar el 20%, ni menos ni más. Entonces, Edgar, tienes que estar pendiente al origen del accidente, también tienes que estar pendiente y lo más importante al porcentaje de pérdida de capacidad laboral, porque sabiendo ese porcentaje usted puede reclamar una indemnización, o sea, platica, o sea, una indemnización por esa pérdida de capacidad laboral. No me voy a invalidar o no tuve ese accidente de gratis, no. Sino que la ARL me tiene que reconocer a mí que yo sufrí ese accidente y que ya no voy a ser, yo ya no voy a ser el mismo. Yo me volé un dedo, me partí un brazo, me partí una pierna, yo no voy a ser el mismo. Entonces, al menos que me compensen con esa pérdida de capacidad laboral que yo tuve, a menos que me den platica
por ese accidente que yo tuve. Entonces, y la fecha de estructuración. Entonces, tienen que estar pendientes, Edgar, que te califiquen esos 3 ítems, esos 3 puntos que te acabo de decir. El origen de la enfermedad o del accidente, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Esos 3 puntos vaya anotándolos en un cuaderno si usted está en un proceso de calificación, para que tenga pendiente esos 3 puntos y apenas lo califique, interpone recurso y aduce esos 3 puntos. Quiero que me califiquen bueno, si le dieron el origen laboral, usted se queda quieto, usted no pide esa calificación de origen laboral, porque si usted pide que le califiquen el origen nuevamente, puede que la Junta Regional le baje de origen laboral a origen común, y ahí sí paila, como dijo un seguidor ayer. Y señor, paila, ¿por qué? Porque si a usted le calificaron de origen laboral, que eso es lo que queremos, porque hay plática, señores, uno se queda quieto. Uno va al porcentaje de pérdida de capacidad laboral y te pongo el recurso porque ese porcentaje que me dieron no me sirve a mí. Así que solicito que ese expediente sea enviado a la Junta Regional. Si le dieron el origen laboral, usted se queda quieto, usted solo se va a meter o usted solo va a reclamar es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces vamos a seguir respondiendo las preguntas. Dice, vamos a seguir, señores. Me llamo David Sotelo Escobar. David, un saludo, mi hermano, bendiciones. Dice, me llamo David, tengo una pregunta. Si una persona que tuvo un accidente en su dedo meñique, donde perdió toda esa parte de la yema, es correcto, como le pasó al carnicero, el cliente mío que perdió todo esto. O sea, él perdió todo esto, el amigo de David solo perdió esto, la yema del dedo, la uña de la yema, donde perdió toda esa parte de la yema del dedo y perdió su huella dactilar, correcto, la cual el médico le dijo que eso no le vuelve a salir esas huellas. Bueno, esa pregunta de David es excelente. Es excelente, ¿por qué? Si hubiera perdido, o sea, por ejemplo, ese cliente mío que perdió el índice derecho, con el que él quizá pone su huella y todo eso, esa es una secuela de carácter permanente. Entonces ya él no va a tener esa huella, quizás tenga y le tengan que coger la huella de la mano izquierda, del índice izquierdo, pero el índice derecho, la mano dominante, ya él no la va a tener. Entonces esa calificación de PCL tiene que ser muy buena, señores. No sé si llegue a pensionarse, lo más seguro es que no, porque no ha pasado, porque no es un accidente tan grave para ellos. Pero muy seguramente hay que llegar a un 30, a un 40, a un 49.9% de pérdida de capacidad laboral. ¿Por qué? Porque sabiendo que si aumenta el porcentaje de PCL, aumenta la indemnización. Entonces, al amigo de David que perdió ese dedo, sí, perdió toda esa parte de la yema y perdió su huella dactilar, el cual el médico le dijo, eso no lo vuelve a salir la huella. ¿Correcto, David? Si perdió todo esto, ya no le vuelve a salir. Entonces hay que estar pendiente al porcentaje de pérdida de capacidad laboral que le vayan a dar a tu amigo. ¿Por qué? Porque es que él tiene una secuela de carácter permanente. Ya él no le va a salir ese dedo. Ya él va a quedar así. Entonces lo importante es que le califiquen el porcentaje y se lo califiquen bien. José Casiani, muy bueno aprender y tener conocimiento. Bendiciones, mi hermano. Bueno, aquí está Emilena Ochoa otra vez, Edgar. Dice, doctor, buenas noches, ¿cómo hago para que me den la pérdida de capacidad laboral ya que solo me dan el dictamen de enfermedad laboral? Bueno, el porcentaje de pérdida de capacidad laboral que es lo que hemos estado hablando, Edgar. Si ya la ARL te calificó y solo te dio el origen laboral y la fecha de estructuración, le faltó el número 3, que es el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y lo más importante para usted como trabajador. Porque es que obteniendo ese porcentaje usted le pueden dar dinero, usted lo pueden indemnizar, señor, y también lo pueden pensionar. O sea, lo importante de que ustedes como trabajadores sepan que hay que pedir que le califiquen el porcentaje de capacidad laboral de la pérdida.
Entonces, ¿qué se puede hacer, Edgar? Se me pierde la pregunta. ¿Cómo hago para que me den la pérdida de capacidad laboral, ya que solo me dan el dictamen de enfermedad laboral? Bueno, si ya te calificó la ARL, tuviste 10 días. Doctor, precisamente solo tengo el origen de la enfermedad que la Junta Regional de Invalidez calificó en segunda instancia, correcto, como laboral. Y yo, en medio de mi poco conocimiento, hice la pregunta porque me calificaron el dictamen. Correcto, Edgar. Si ya te calificó la ARL, solo te dio la enfermedad de origen laboral o el accidente de origen laboral, pero no te calificó el porcentaje. Tú tenías 10 días hábiles después del dictamen para interponer el recurso. Si lo pones después de 10 días, te lo niegan, así como le pasó a nuestro amigo acá, que se lo negaron. ¿Por qué? Porque es extemporáneo. O sea, solo tienes 10 días para interponer ese recurso. No tienes 2, ni 3, ni 4 meses, solo 10 días hábiles. Apenas que te llegue ese dictamen de calificación, tú haces un derecho de petición sencillo. No se compliquen la vida. Fulano de tal, exijo calificación de porcentaje de pérdida de capacidad laboral. Ese es un recurso de apelación. Lo mandas a la ARL que te calificó, y la ARL tiene el deber de enviarte ese expediente a la Junta Regional para que te califique el porcentaje de pérdida de capacidad laboral la Junta Regional. O sea, ya no es la ARL, sino la Junta Regional. Si la Junta Regional te da 0% de pérdida de capacidad laboral de porcentaje, no te calificó el porcentaje tampoco, o te cambió el origen de la enfermedad o el origen del accidente como origen común, entonces saliste perdiendo. O sea, acá la ARL al menos te calificó el origen laboral, pero no te dio el porcentaje. Pero la Junta Regional tampoco te da el porcentaje y te cambia la enfermedad de origen común. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Apenas que te notifiquen el dictamen, también tienes 10 días para interponer otro recurso a la Junta Regional. Óigalo bien, ya no es a la ARL, sino a la Junta Regional, para que la Junta Regional envíe ese dictamen a la Junta Nacional. Entonces usted hace otra vez un derecho de petición. Yo, fulano de tal, no estoy de acuerdo con ese origen que me dieron, si le cambiaron el origen laboral a origen común, y con ese porcentaje de PCL. Exijo, por favor, muy respetuosamente, que me envíen ese expediente a la Junta Nacional para que me la califique. Entonces usted envía a la Junta Regional y también lo envía a la ARL para curarse en salud. Entonces la Junta Regional tiene 5 días para enviar el expediente a la Junta Nacional, y la Junta Nacional es la que te tiene que calificar ahora. Entonces te tienen que calificar el origen, te lo cambia a laboral, si están las pruebas, correcto. También te tienen que calificar el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración. Entonces, mire que hay 3 instancias donde usted puede reclamar sus derechos, señores. Hay 3 instancias donde usted puede reclamar sus derechos. Si no le dan los derechos en la primera calificación, la ARL, usted tiene una segunda instancia, que es la Junta Regional. Si en la Junta Regional no le dan los derechos, esa pérdida de capacidad laboral, usted tiene la tercera instancia, que es la Junta Nacional. Y si pasado un año la Junta Nacional ya calificó, usted tiene derecho a una recalificación de esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, mire, o sea, a veces no conocemos todos estos derechos que tenemos como trabajadores y permitimos que abusen de nuestros derechos. Vamos a seguir contestando preguntas. David dice: doctor, ¿en qué momento sabemos cuando la ARL califica? ¿Ellos notifican o dónde tenemos que consultar? Bueno, esa pregunta es muy importante, David. Es muy importante porque mire lo que hace la ARL y lo que le ha pasado a este servidor en la práctica. ¿Qué pasa? Usted lo citan, ¿sí? Usted lo citan a calificación. El día, estamos a 9 de abril del 2022. Son las 8:10, ya vamos a terminar. A usted lo citan el día lunes. El día lunes, que es, creo que 12.
Sí, mañana es 10, 11. El día 11 de abril lo citan a calificación la ARL. O sea, usted llega allá y lo califican. Usted tiene esta patología, lo califican. Pero antes de la calificación, y esto también quiero que tengan muy en cuenta esto, antes de la calificación le hacen llenar un papel. Le hacen llenar un papel donde dice consentimiento informado. ¿Qué es el consentimiento informado? Donde usted va a poner su nombre, pero sobre todo va a poner el correo donde le van a notificar ese dictamen de esa calificación que le están haciendo a usted presencialmente. Entonces, lo importante de poner un correo claro, lo importante de poner un correo con letra que se entienda, que no haya lugar a que la ARL se califique por dolo o por culpa. ¿Cómo así? ¿Eso qué es? Que no entendí. ¿Y qué nos ha pasado en la práctica? Tuve un cliente que le dieron el consentimiento informado, yo lo acompañé a la calificación y le dije muy claramente, pones el correo mío para que me llegue el dictamen y yo poder apelarlo dentro de los 10 días. O pones el correo tuyo, pero lo pones bien. ¿Qué hizo mi cliente? Puso el correo de él y lo puso mal. ¿Qué pasa? Que ese dictamen la ARL lo notifica y nunca le llegó a él ni me llegó a mí. Entonces pasaron los 10 días, ya pasaron 2 meses. 2 meses que pasó que ya ellos notificaron ese dictamen de calificación al correo que él puso, pero lo puso mal. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora para poder resarcir ese error? Sí, que se cometió. Ni siquiera es culpa de él. Son cosas que pasan, cosas que nos pasan por descuido, no sé. Son cosas que pasan, somos seres humanos y nos equivocamos. ¿Qué hice yo? Yo hice un derecho de petición solicitando que me notificaran el dictamen a mí como abogado del señor tal y tal y tal. La ARL se negó y esta es la Alza Colpatria. Se negó a notificarme eso porque ya el dictamen estaba en firme. O sea que ya lo habían notificado al correo equivocado que puso mi cliente. Entonces, ¿qué hice yo? Y estoy en ese proceso. Yo interpuse una tutela. Y por eso lo importante de esta acción constitucional, que está en el artículo 86 de la Constitución Política. La acción de tutela busca proteger derechos fundamentales. Entonces, el derecho de mi cliente, que perdió su capacidad laboral, a él le calificaron el 15% de la Alza Colpatria, él se partió una muñeca. Entonces yo pedí la protección en la tutela del derecho de petición, de la petición que yo le hice a la Alza Colpatria, pero también pedí el mínimo vital y la seguridad social. O sea, son 3 derechos que pedí. 3 derechos que pedí fundamentales. El derecho al mínimo vital, el derecho a la seguridad social y el derecho de petición. Entonces el juez está todavía fallando, pero muy seguramente y rogando a Dios que el derecho nos lo den a nosotros. ¿Por qué? Porque así podemos apelar. Ya la apelación se fue, pero ellos la negaron. Podemos apelar para que la Junta Regional lo califique y le dé más porcentaje de PCL. Dándole más porcentaje de PCL le dan más indemnización, más platica. Porque el 15% para un señor de 50, de 60 años, eso no es nada, señores. El 15%, ¿cuánto es? 15% de PCL son 7 millones de pesos. 7 millones de pesos, el 15% de pérdida de capacidad laboral. Y ya él no puede mover la mano, ya es un señor de 52, 54 años, él no puede mover la mano más. Él le quedó la mano con una secuela de carácter permanente. Y mire que la ARL, la primera instancia, como le dije, nunca va a calificar mayor. Y le calificó el 15%.
Entonces imagine cuánto iba o cuánto va a calificar la Junta Regional. Si la ARL solo calificó el 15%, muy seguramente la Junta Regional califique el 30%. Entonces mire la importancia de interponer los recursos y de poner el correo donde le van a notificar el dictamen de calificación, ponerlo bien. Ponerlo bien. ¿Por qué? Porque se cometen estos errores de que no tuvo que suceder este error, pero se cometió. Entonces vamos a resarcir, ya el error está. Entonces vamos a resarcir ese error. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. El cliente puso el correo mal y le notificaron el dictamen a un correo que nunca nos llegó, ni a él ni a mí. Entonces, por eso cuando lo vayan a calificar, usted ponga el correo bien. Y otra clave que les digo, sáquenle un escáner o una foto a ese consentimiento informado. ¿Por qué? Porque yo tuve la pericia de tomarle una foto a ese consentimiento informado. Muy lamentablemente, pues el correo estaba equivocado. Entonces, usted tomándole una foto o un escáner a ese consentimiento informado, usted va a verificar que puso el correo bien o lo puso mal, porque a veces lo pone bien. ¿Y qué hacen estas ARL? Le cambian el correo a usted. Entonces, ¿usted cómo va a reclamar que usted sí puso su correo bien, pero que nunca le llegó ese dictamen con la foto que usted tomó del consentimiento informado? Y eso no es ilegal. Usted está en su derecho. Doctor o doctora, hombre, sí, le lleno esto con mucho gusto, pero voy a tomarle una foto una foto. Usted le toma su foto, un escáner, y usted tiene esa prueba ahí. Por si mañana, el día de mañana, nunca le llegó ese dictamen, entonces usted tiene una prueba. Vea, yo aquí le tomé una foto al dictamen de calificación y aquí está. Entonces solicito que me envíen ese dictamen para yo interponer el recurso para que eso se vaya a la Junta Regional. Si no lo hacen, usted hace lo que yo hice, que es presentar una acción de tutela con base al consentimiento informado que ya usted tiene. Usted le dice, señor juez, yo puse mi correo bien, aquí está la prueba. Entonces hay un adagio y hay un proverbio que dice, dame la prueba y te doy el derecho. A los jueces hay que darle la prueba y él te da el derecho. Entonces aquí está la prueba, aquí está el correo bien. Y la ARL nunca me notificó ese dictamen a mi correo. Así que exijo que me notifiquen ese dictamen para yo interponer ese recurso y que ese expediente se vaya a la Junta Regional para que me califique. Entonces, mire lo importante. Gustavo dice, doctor, continúe, eso fue hoy y me dicen que eso tengo que esperar un año por la respuesta si quiero el porcentaje de PCL. No, Edgar, eso es falso. Eso es falso. Entonces, vamos a seguir con las preguntas, vamos a seguir y ya vamos a terminar. Vamos a tomar un espacio, voy a ver si son los miércoles o los viernes o no, o todos los sábados, para tomar este espacio en vivo y tratar de explicar todo esto, todo este andamiaje, tanto cuando usted lo despiden o renuncia, qué derechos tiene, cuánto es el día, cuándo le tienen que pagar su liquidación de trabajo. Usted trabajó 5, 6, 7 años y nunca lo liquidaron. ¿Cuánto es el tiempo de la empresa de que le tienen que pagar a usted la liquidación? Si hay que esperar, ¿verdad?, 15 días o hay que esperar 30 días o le tienen que pagar la liquidación el día siguiente. Todo eso lo vamos a explicar. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, señores. El conocimiento es poder. Y teniendo el conocimiento nosotros podemos exigir nuestros derechos y que se hagan respetar. Que se hagan respetar. Y yo me cansé de todas las entidades, de todas estas empresas abusadoras, de todas estas ARLs abusadoras y corruptas, de todos estos fondos de pensión, Colpensión, Porvenir, Protección, Colfondo, Colmutua. Yo me cansé de este sistema. Entonces, como yo me cansé, todos los días estudio es para eso, para decirles a ustedes cuáles son sus derechos y que ustedes los puedan reclamar. Entonces vamos a seguir con la pregunta y ya vamos a terminar. Dice,
Dice Gustavo Martínez Bolaño. Gustavo, bendiciones. Dice, doctor, tuve 3 accidentes laborales. Óigalo bien, 3 accidentes laborales en la cual mi dictamen fue en las 3 instancias enfermedad común y 0% presentó patología. ¿Qué puede asesorarme? Bueno, la pregunta no está muy clara, pero vamos a tratar de interpretarla. Doctor, tuve 3 accidentes laborales. 3 accidentes laborales, en la cual mi dictamen fue en las 3 instancias. O sea, lo calificó la ARL, lo calificó la Junta Regional y lo calificó la Junta Nacional. Estas son las 3 instancias que habla Gustavo. Enfermedad común. O sea, la Junta Nacional le dictaminó que eso era enfermedad común, que no era accidente laboral ni enfermedad laboral, sino enfermedad común. Y le dio 0% de pérdida de capacidad laboral. ¿Qué puede hacer? Bueno, muy importante aquí. Si usted tiene una enfermedad laboral, ¿cuáles son las enfermedades comunes laborales? Túnel del carpo, tendinitis, otra por ahí que se me escapa. Esas son las más comunes, que son enfermedades laborales. ¿Qué hacen estas ARL? Cambian el origen y dicen que eso es de origen común, que eso no es de origen laboral, que es por la edad, que es por esto, que es por lo otro. Si usted es, bueno, por ejemplo, las secretarias que tienen que digitar, y con el pasar del tiempo sufre un túnel del carpo, una tendinitis, esos son enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque fue con base al trabajo que ella realizaba. ¿Sí? Entonces, eso lo tenemos que tener claro. Eso lo tenemos que tener claro para poder defendernos. Aunque le cambian el origen, usted tiene que pelear a capa y espada que eso es accidente, eso es enfermedad laboral y tiene que demostrarlo. ¿Cómo se demuestra? Con base a exámenes, que usted no tenía eso antes de ingresar a la empresa, que usted lo adquirió dentro de la empresa, que sus funciones. Hay un estudio que se llama estudio de puesto de trabajo. Gustavo, tú puedes solicitar un estudio de puesto de trabajo. ¿Qué es el estudio de puesto de trabajo? Por ejemplo, si esas patologías que tú tienes o que usted tiene, las adquirió con base o por las funciones que usted tiene como trabajador, usted hace un derecho de petición, óigalo bien, diciendo solicito un estudio de mi puesto de trabajo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Bueno, el estudio de puesto de trabajo es cuando se presentan estos casos como Gustavo, que le dan el 0% en la tercera instancia, o sea, ya la tercera instancia es la definitiva, le dan el 0% y le califican esa enfermedad como de origen común, ni siquiera origen laboral, sino origen común, pero usted está seguro que todos esos accidentes y todas esas enfermedades son de origen laboral. Usted hace un derecho de petición solicitando el estudio de su puesto de trabajo. Usted se lo manda a la ARL, a la EPS y al fondo de pensiones, a los 3. Entonces ellos le van a responder que le van a hacer ese estudio de su puesto de trabajo. Si no le contesta, ya sabe qué tiene que hacer. Tiene que interponer una tutela por violación al derecho de petición para que el juez de la República obligue a esas entidades a que le contesten. Entonces, o el fondo de pensión o la ARL le tiene que hacer ese puesto de trabajo. Le mandan a un funcionario allá en su empresa y lo analizan. Bueno, Gustavo digita, Gustavo hace esto, Gustavo hace lo otro, resultado puede ser origen laboral. Y usted solicita una recalificación, o sea, vas a solicitar nuevamente que te califiquen esas patologías con base al estudio de tu puesto de trabajo, con base al dictamen ese que va a emitir ese funcionario que manden allá. Entonces, ese es lo que tú podrías hacer, Gustavo, solicitar un estudio de tu puesto de trabajo para que con ese dictamen solicites nuevamente la calificación, inicies otra vez el proceso. La ARL te califica, después la Junta Regional y la Junta Nacional. O esperar un año a pedir la recalificación, porque a veces también pensamos que solo la Junta Nacional ahí quedamos y ya no. Se puede pedir una recalificación a la ARL para que la Junta Nacional recalifique nuevamente esa enfermedad. Entonces,
Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque es que hay mucha tela para cortar, mucha tela para cortar. Vamos a poner un día. Déjeme que este es mi primer en vivo. También le solicité paciencia al inicio por eso, porque es mi primer en vivo. Entonces voy a cuadrar, de la semana voy a cuadrar un día. Pónganme ahí qué día pues ustedes me recomiendan para yo hablar de estos temas de pérdida de capacidad laboral, de pensión de sobreviviente, de, por ejemplo, pensión de invalidez, cuando se adquiere el auxilio funerario, cuando se muere una persona, qué es el auxilio funerario, cuáles son los requisitos de la pensión de sobreviviente, que a veces pensamos, no, se murió mi papá y no tengo derecho a nada. ¿Qué hacer cuando los fondos de pensión niegan esa pensión porque le faltaron 3, 4, 5 semanas, no reunió las 50 semanas en los 3 últimos años? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Nos quedamos quietos ya, no nos pensionamos y ya? ¿O actuamos y peleamos por esa pensión? El miércoles, correcto. Bueno, entonces vamos a poner un día en la semana. Sí, puede ser los miércoles, como dice Camilo, puede ser los miércoles tipo 7, tipo 8, ¿sí? Para cuando ya estemos todos descansados, pues hablar de estos temas, que ustedes me pregunten a mí, que yo les responda, yo aprender de ustedes, ustedes aprendan de mí. Y pues bueno, compartan este en vivo para que más trabajadores sepamos, ¿sí? Bueno, este miércoles vamos a hablar del procedimiento de calificación. Vamos a seguir con este tema porque con este tema hay mucha tela para cortar. Esto es apenas la cereza del pastel, apenas la cerecita. O sea, con este tema de calificación hay mucha tela para cortar. Entonces miércoles seguimos. Entonces les pido que por favor compartan este en vivo en los grupos de ustedes. O sea, la idea es crecer, la idea es que me incentiven a mí, yo incentivarme con ustedes para que yo poder compartir ese conocimiento que he recibido de gracia de parte del Señor. Les recuerdo que yo soy cristiano evangélico, señores, y bueno, yo todo lo que soy se lo debo a Él, a mi Dios. Todo lo que soy se lo debo a Él. Entonces, Yamín Molinares quiere participar en tu video. Yamín, no sé cómo se comparte, pero gracias, oíste. Bueno, ¿a qué hora el miércoles? Bueno, vamos a poner el miércoles a las... ¿Ustedes qué me recomiendan? 7, 8. Pónganme ahí un horario 7, 8 de la noche. Pues, o sea, la idea es que sea un horario donde estemos más desocupados, donde ya estemos descansados, que ya lleguemos a la casa, que hayamos comido. Entonces me imagino que tipo 8 está bien, ¿no? De 8 a 9, porque 7 es como muy estricto. El miércoles a las 8 vamos a seguir hablando de la pérdida de capacidad laboral. El miércoles a las 8, de 8 a 9. Entonces vaya preparando sus preguntas. 8:30. Voy a empezar a las 8, Camilo, porque siempre quiero así como que empezar cuadrar una hora. Ahí empezamos la mitad. De 8 a 9 y nos extendemos, ¿oíste? Entonces vaya preparando sus preguntas, lo que le ha pasado a usted en la calificación, todo eso lo vamos a resolver aquí. Entonces, muchas bendiciones, Camilo, Yasmín, Gustavo, a todos los que se conectaron, a David, a todos los que se conectaron el miércoles, todos los días, todos los miércoles nos vamos a ver aquí a las 8 de la noche. Así que, muchachos, bendiciones, que Dios los bendiga y tengamos en cuenta que el que no sirve para vivir, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Ese es el lema aquí de LDC Abogados. Así que muchas bendiciones, muchachos, y nos vemos en la próxima. Nos vemos el viernes a las 8 de la noche. Prepare sus buenas preguntas, que yo no me las sé todas, pero trataré con el poco conocimiento que tengo, de tratar de averiguar esa pregunta, averiguar esa respuesta y darle el concepto, lo que yo pienso yo. Manejamos todo este tema de prescripción de multa, de caducidad de comparendo, de prescripción de fotomultas de tránsito, cuál es la diferencia de ambos, cómo se puede eliminar una multa de tránsito cuando han pasado 6 años. Todo eso, gracias a Dios, lo manejamos.
eliminación de reportes negativos en data crédito con la nueva ley esta. Cuando yo vendo una moto, solo el contrato de compraventa es suficiente. Eso es falso, señores. ¿Por qué? Porque es que si usted vende una moto y no hace el traspaso, que es el procedimiento a seguir, el traspaso a esa persona, de esa propiedad, de su vehículo, a esa persona, a usted le siguen llegando las fotomultas, las multas de tránsito, los comparendos que se cometan en esa moto. Y Dios no lo quiera, si se comete un delito a usted tiene responsabilidad solidaria. Entonces, mire lo importante, o sea, todo este tema lo vamos a tratar en los miércoles a las 8 de la noche, ¿oyó? Así que muchas bendiciones, muchachos, y bueno, compartan este en vivo. Hasta luego.